Quiero comenzar recordando, hoy estaremos dando, hermanos, la segunda parte de esta pequeña serie que hemos titulado Predicándonos el Evangelio. Estaremos dando el segundo sermón, pero antes quisiera, como a modo de recapitulación, estaremos viendo lo que vimos en el sermón pasado, y vimos cómo el profeta Miqueas estaba en un momento, él declara que estaba en un momento como de soledad, cómo se encontraba él como si fuera el único santo dentro de su nación. Y esto vimos cuando nos introducimos en los textos, vimos que lo que estaba pasando es que él estaba olvidando el Dios que tenía. Y eso lo llevaba a ciertos y determinados aspectos en su caminar, a tal punto que se veía él como único santo. Y vemos cómo eso trae serios problemas no solamente para él, sino para los que están a su alrededor. Sino que solamente esa tendencia tiende a ser una persona legalista. Y quiero que en el personaje de Miqueas nos veamos cada uno de nosotros en este momento. Y es que el legalismo, cuando logra penetrar en el corazón del creyente, hace problemas serios, hermanos. Podemos empezar a vernos como los únicos buenos, vemos todas las maldades de los demás, acarreamos juicios merecidos, pero sin embargo no son juicios con misericordia, son juicios airados. Pero este hombre pudo empezar a salir de ese bache que tenía cuando empezó a ver en la misericordia de Dios. Y es el propósito de esta carta que nosotros nos veamos reflejados en lo que hace el Evangelio en el corazón del creyente. Y es por eso que necesitamos periódicamente predicarnos el Evangelio. Y vemos como el texto clave que estaremos trabajando, versículos del 18 al 20, cómo este hombre después logra ir poco a poco brincando, saliendo de ese bache que tenía en su vida espiritual, y vemos palabras como la que estaremos tocando en el texto de hoy. Y el texto dice que Miqueas capítulo 7, versículos del 18 al 20, hoy el título del sermón se llama Recordar la misericordia. Y es lo que este hombre va a empezar a ver. En estos textos vamos a ver cómo este hombre va a ver la misericordia de Dios, la va a ir detallando poco a poco, y es lo que nosotros deberíamos, como Miqueas, abrazar. Vamos a ver hoy, recordarnos la misericordia de Dios. Y hay tres aspectos en el texto que estaremos debatiendo. Quiero, hermanos míos, que dice así la palabra: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará de nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Mis amados hermanos, quiero comenzar en esta tarde con unas palabras del pastor Paul Tripp. Dice así las palabras: los artistas hablan de una dinámica del letargo visual, lo que quiere decir que entre más veas algo, realmente menos lo ves. En el camino hacia el trabajo, el primer día, estás consciente de todo lo que ves y de todo lo que oyes. Observas ese hermoso bosque de árboles viejos y esa hermosa casa de la esquina, pero ya en tu viaje 28 hasta has dejado de notar esto y deseas que el tráfico avance más rápido para que puedas llegar a tu trabajo. Algo que te ha pasado, has dejado de ver y has dejado de ver y has perdido de conmoverte y de estar agradecido. Y lo mismo nos puede pasar cuando dejamos de recordar las maravillas que nos han sido dadas por medio del Evangelio. Todo ha llegado a ser tan normal y común que ya nada te conmueve más. Hermano, esto es irremediablemente
un mal que nos puede acarrear a cada uno de nosotros con el pasar de los años. Y la rutina diaria nos acostumbraremos tanto a aquellas cosas que por gracia hemos recibido, que se nos vuelven cotidianas, perdiendo toda la emoción y el brillo que en un principio tenían. Y es por esto que en este sermón vamos a recordar nuevamente estas cosas para que vuelvan a brillar en nuestro corazón. Y para ello vamos a desarrollar este sermón en los siguientes encabezados. Primero estaremos viendo la misericordia divina y como segundo veremos aplicativamente el sermón. Hermanos, vamos a inclinar ahora nuestros rostros para buscar la ayuda de nuestro Dios, que el Señor nos ayude y que le dé a cada corazón la palabra necesaria para nutrir nuestras almas, hermano. Oremos. Señor y Padre, una vez más estamos aquí delante de tu trono, Señor, pidiéndote, implorándote, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros. Oh Padre, sabemos que nuestro corazón es duro, Señor. En ocasiones nos alejamos tanto de ti que no vemos las maravillas que hace tu gracia en nosotros, Señor. Pero, oh Padre, por eso venimos delante de ti. Ayúdanos y que las palabras, Dios mío, que se vayan a pronunciar sean de gran ayuda a cada uno de nuestros corazones. Oh Padre, todo te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a ver la verdad que debe estar en nuestras mentes al predicarnos el Evangelio. La misericordia es una realidad que todos nosotros sabemos lo que es la misericordia de Dios. Y aún más, podemos decir que esta puede estar presente en nuestras mentes, pero esto no es suficiente porque una cosa es conocer y otra influir en nuestra vida diaria. Y por esto pasaremos a nuestro primer encabezado. Y dice el texto: ¿quién como tú que perdona la maldad, que no retuvo para siempre? ¿Quién como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y en el versículo 18 y 19 estaremos leyendo, dice: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y aquí encontramos, hermanos, en este texto, hay dos cosas que el profeta se recuerda al predicarse a sí mismo sobre la verdad de Dios. Y veamos la primera de ellas. Quiero que tengan en su mente esta porción que dice: se deleita en misericordia. Hermanos, la primera cosa que el profeta se predica a sí mismo es que su Dios se deleita en hacer misericordia. Para nosotros el hacer misericordia, es más bien un acto de obediencia y obligación. A veces lo podemos ver como un medidor, como también el hábito de perdonarnos unos a otros. Podemos vernos como que perdonamos. Nosotros en la misma oración modelo, Dios nos dice: perdona nuestros pecados como así nosotros perdonamos a otros. Y el mismo Cristo nos dice que perdonas a tus hermanos para que tú también seas perdonado. O sea, vemos un balance que debemos aplicar, pero es una cosa muy diferente porque está como que seteado de alguna manera y no es una cosa espontánea que sale de nosotros. Nosotros practicamos misericordia muchas veces porque nos conviene para poder alcanzar quizás algún agrado de Dios, pero no precisamente porque en nosotros está brotando libremente esa misericordia. Y aunque Dios no nos ha puesto la gracia en nosotros para que actúe de esa manera, pero tristemente llegamos al estado de aplicarlo de esa manera. Ahora, podemos nosotros mismos podemos nosotros perdonar, podemos nosotros a nuestros ofensores, podemos perdonarlo, porque Dios nos los manda. Ahora, el concepto de misericordia está muy distorsionado porque lo vemos como un medio de obediencia para obtener el agrado de Dios.
Y generalmente hacemos misericordia con otros como una forma primeramente de mostrarnos a nosotros mismos que somos cristianos y que otros vean también que lo somos. Ahora, hermanos, lo cierto es que el aplicar misericordias a otros nunca o casi nunca para los hombres es algo en lo cual sinceramente se puede decir que se deleita. Y la razón es que en esto es que para aplicar misericordia tienen que haber un miserable y un ofensor, disculpe, y ella casi siempre está unida a la consecuencia del pecado. Jonás es un ejemplo, hermano, que podemos encontrar, y de esto estaremos hablando porque este profeta se disgustó en gran manera al ver la obra de Dios para con los pecadores en la ciudad de Nínive. En Jonás capítulo 4, versículos del 2 al 4, hallamos las siguientes palabras. Y oró Jehová a Dios, y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es cierto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y vuelve de nuevo este contraste, esta porción de Jonás. Jonás viendo de que Jonás no podía ver cómo un Dios tan misericordioso cómo un Dios tan justo, tan recto, pudiera tener misericordia de un pueblo tan malo. Y veámonos en el papel de Jonás. Señor, tú no estás viendo lo que están haciendo esta gente. Señor, tú no estás viendo cómo este pueblo no puede distinguir el bien y el mal. ¿Qué tanta maldad y corrupción hay en este pueblo? ¿Cómo tú vas a ser bueno con ellos? Hermano, hoy quizás estaremos llegando nuestra sociedad a un estado moralmente como el de Nínive. Pero eso no quiere decir que aún la misericordia de Dios tiene que estar limitada. Nosotros debemos ser un ejemplo de misericordia para esa gente. Nosotros debemos vernos no como Jonás, sino vernos como la misericordia que inicialmente fue cubierta hacia nosotros, para nosotros esprayarla de alguna manera hacia aquellos que tanto la necesitan. ¿Cómo? Pidiéndole a Dios por ese pueblo. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Hermanos, no hay algo que el Señor no se pueda apiadar a menos que Dios quiera. Pero como nosotros no sabemos la cabalidad, la obra de Dios, pero sí podemos nosotros hacer nuestra parte orando fervientemente por aquellos. Pero claro, eso no puede suceder si nosotros no nos revestimos de la misericordia que inicialmente fue cubierta a nosotros. Hermano, esto me lleva a mi mente al libro de Apocalipsis, cuando Dios le estaba mandando el mensaje a las iglesias, y encontramos en la segunda iglesia que le escribe el ángel a la iglesia de Éfesos: el que tiene las 7 estrellas en tu diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y quiero que enumeren, quiero que tengan en sus mentes toda la descripción que hace el Espíritu, el ángel de la iglesia, a esta iglesia. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, esto se puede traducir de que hoy Dios puede estar viendo nuestra iglesia y tiene a favor nuestro que nos estamos reuniendo, una gran asistencia a la iglesia. Vemos cómo cada hermano hace su devocional personal. Vemos cómo cada hermano tiene su oración particular.
Vemos como cada hermano trata de alistarse y llegar temprano a los cultos. Pero puede el Señor estar viendo en nuestros corazones que se está faltando el primer amor. Simplemente estamos haciendo este hábito como un mero hábito y no como un fruto que nace de un espíritu renovado en nuestras almas. Por eso, hermanos, por eso es que el profeta actuaba de esa manera. Y es que, como decíamos en el sermón pasado, es muy ligera la línea que podemos caer de la santidad al legalismo. Podemos llegarnos a creer tan buenos, podemos llegarnos a habituarnos a, valga la redundancia, a hábitos espirituales que estemos olvidando el amor que va incluido en ese hábito. Y uno de ellos es la misericordia. Nos puede parecer, hermanos míos, inconcebible esta respuesta del profeta, pero si la miramos bien, podríamos notar que en ocasiones, ante aquellos que nos hacen ofensas, nuestra actitud no tiene mucha diferencia. La razón de esto es nuestra visión distorsionada sobre la misericordia. Y por ello el profeta Miqueas se predica a sí mismo una verdad importante acerca de su Dios. Este se complace, este se alegra, se deleita en hacer misericordia. Y esto, hermanos, irremediablemente está unido a ver a Dios haciéndole bien a aquellos que nos dañan, ofenden o nos lastiman. Esto es lo que implica ver la misericordia de Dios a nuestro alrededor. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que no nos es de mucho gozo presenciar la oportunidad de la misma. Pero en realidad, hermanos, la misericordia de Dios nos es agradable cuando somos nosotros los ofensores. Pero entre otras cosas, muy diferente es cuando somos los ofendidos. Y es por esto, hermanos, que cuando ponemos a Dios como ofendido con nuestros pecados, nos es muy difícil entender que se deleita haciendo misericordia. Nada mejor para ver la realidad del sacrificio de Cristo en la cruz. Nuestro engañoso corazón nos quiere decir que el mismo fue un mero acto de obediencia. Pero, hermanos, la verdad que hallamos en la Biblia es muy diferente. Quiero que vayan conmigo a la carta de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Y aquí encontramos en esta porción que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, ¿qué pasó ahí? Quiero que se trasladen un momentico a lo que pasó en la cruz. Dios no solamente estaba siendo obediente y por eso fue a la cruz. No, vean el texto. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hermano, es verdad que los clavos le provocaron dolor, es verdad que la crucifixión le provocó dolor, pero mucho más lo que había en juego era el gozo puesto delante de él, porque él estaba sufriendo los dolores por un pueblo, por millares de personas que iban a ser salvados del infierno. Hermano, eso no es solo obediencia, eso es misericordia. Nosotros, hermanos míos, tenemos que ver la imagen de la cruz, no solamente a Cristo crucificado, sino que la causa de la crucifixión de Cristo fuimos nosotros. Esa verdad tiene que estar en nosotros y tenemos que repetírnosla, si no, hermanos, estaremos viniendo como un acto rutinario. Pero si nosotros de nuestro corazón venimos desde el lunes, recordando lo que escuchamos el domingo anterior, el martes seguimos aplicándolo, el miércoles, el jueves, el viernes tendremos tentación, el sábado estaremos casi deshidratados de nuevo por la lucha que hemos tenido en la semana, pero el domingo venimos con ¿qué?
No por un mero acto de rutina, sino porque sabemos que vamos a recargarnos espiritualmente, vamos a reunirnos con aquel que murió por nuestros pecados. Eso, hermano, es la misericordia que dejamos, que se ha ido desgastando en la semana, pero es aquí la fuente de innumerable y eterna misericordia. Venimos a buscar el Dios de amor. Ese es el Dios que venimos a buscar, hermano. Pero ese es el Dios que venimos a buscar porque Él nos buscó primero. Amén. Ese es el Dios de misericordia que quiere que parte de su calidad o de sus cualificaciones la tengamos en nosotros. Dios quiere que seamos misericordiosos porque Él es misericordioso. Dios quiere que seamos santos porque Él es santo. Dios quiere que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Si miramos, hermanos míos, la secuencia de estas palabras, vamos a ver que lo que Jesús estaba poniendo delante de él no era aquel pueblo gritándole o maldiciéndole, sino la misericordia de Dios que le llevaba a la cruz para tener misericordia de ellos. Y esto era el objeto de gozo. Es imposible pensar que le daba gozo a la humillación o el terrible dolor en las manos o en sus pies, mucho menos la actitud de ingratitud y de temor de sus propios discípulos. El gozo de Cristo, hermanos míos, estaba en la misericordia que estaba teniendo para con estos. En Isaías capítulo 53, versículo 11, hallamos las siguientes palabras: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, la satisfacción o el deleite del siervo sufriente no estaba en su obediencia, sino en el fruto de su aflicción, en aplicar misericordia a los ofensores. Entender esta visión de Dios es fundamental para la segunda cosa que el profeta se predica acerca de la misericordia de Dios. Y dice, la segunda cosa del texto dice que volverá a tener misericordia. Versículo 19 de Miqueas capítulo 7. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Hermanos, si nuestra mira acerca de la misericordia de Dios se encierra en un mero acto de obediencia, no podemos concebir estas palabras. El profeta no se predica a sí mismo diciéndose que él tuvo misericordia como tan solo un hecho difícil y doloroso del pasado, sino que él afirma que Dios volverá. Y es grandiosa la afirmación que el profeta se está dando. La misericordia de Dios no se agota. Lo vimos en el sermón pasado, como en 26 ocasiones en el Salmo se decía, porque para siempre es su misericordia. Hermano, la misericordia de Dios es para siempre. Qué bueno que la misericordia de Dios es para siempre, hermano. ¿Cuántas veces nosotros no caemos en pecado? Ya fuimos alcanzados por la gracia de Dios. Dios está haciendo su obra. Dice el texto que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará hasta el fin. Pero en el proceso estaremos cayendo, raspándonos la rodilla, levantándonos, sacudiendo nuestro polvo por la misericordia de Dios. Dios es quien nos ha revestido de esa coraza que hace que nosotros no volvamos al vómito como los perros, sino que nosotros nos duele en la ocasión de caer. Nos duele, hermano. Pero ahí está Dios esperando con nuevas misericordias a que venga su hijo con las rodillas raspadas, sucio, de comer estiércol, de comer albarrogas, como el hijo pródigo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Aléjate de mí que no te quiero. Le dije: no, ven, hijo mío, yo he matado el mejor de mis toros para recibirte. Hermano, esa festividad viene cada vez que nosotros, como hijos de Él, aunque hayamos estado perdidos, desorientados, venimos delante del Padre, le pedimos perdón y Él nos atrae.
Dice, y es grandiosa, hermano, esta afirmación. Con esto, hermano, no estamos expresando, hermano, que se nos acabó la misericordia. Pero a veces, hermanos míos, podemos aceptarlo. Pero solamente tenemos que venir delante de Cristo, como vinieron los apóstoles cuando le dijeron a Cristo, Señor, y si 7 veces al día mi hermano pecare contra mí, dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, le dice Cristo a sus discípulos, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Pero lo más maravilloso que aún los apóstoles dijeron, Señor, pero si 7 veces viniera delante de mí, para ellos la palabra, esa cantidad de veces era como algo tópico para ellos. Si 7 veces, ¿y qué es lo que en la segunda parte del texto dice? No te digo que 7 veces, te digo que hasta 70 veces 7. Si viniera tu hermano a pedirte perdón, perdónalo. Hermano, eso sobrepasó en ese momento el estándar de los apóstoles. Ellos pensaban que hasta 7 veces era algo tolerable, ya ese era el límite. Y él le dijo, no hasta 7, dijo hasta 70 veces 7. Hermano, hasta 70 veces 7, Dios nos perdona día tras día. Y este pasaje de Lucas capítulo 17, versículos de 4 al 5, vemos que la misericordia de los hombres es limitada y sujeta a las circunstancias que le rodean. Y esto nos lleva a pensar de que la misericordia divina, con los mismos parámetros, ayer la recibimos, hoy lo dudamos, mañana caemos en depresión y culpa del pecado que nos asedia y nos gana. Pero en Jeremías capítulo 32, versículo 41, encontramos, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Hermano, estas palabras nos pueden decir muy poco si no la ubicamos en el momento en que fueron dichas. Estamos ante el juicio de Dios para la nación de Judá a causa de su total y completa rebeldía a Dios. Y Dios le dice a los que los restaurará, que tendrá misericordia nuevamente porque Él se alegra haciéndoles bien. Dios vuelve una y otra vez a hacer misericordia porque se alegra haciendo bien a los suyos. Ahora, hermanos, yo quiero que todo esto de misericordia, amor, benignidad, bondad, Dios es bueno, hermano, pero no vayan a malinterpretar la misericordia de Dios que es para siempre. Eso no les da un salvoconducto para hacer lo que nos dé la gana y después, todo está bien. Ahora yo voy a Dios, le pido perdón y todo como siempre. No, hermanos. Hermanos, no cometan ese error. Nuestro Padre es misericordioso, es amoroso, pero Dios también disciplina. Y seríamos bienaventurados si cada vez que pecáramos Dios nos disciplinara. Eso quiere decir que nos ama, porque Dios a quien ama disciplina. Ahora, alármate si viniendo aquí todos los domingos sigues pecando y no recibes ningún castigo de Dios. Chequea en tu pantalla, no vaya a ser que tengas la alarma del checking engine encendido y no te estás dando cuenta. Estás teniendo un problema de comunicación con Dios y no te estás dando cuenta. Quizás tus oraciones no están siendo respondidas y no te estás dando cuenta. Si es que estás orando, si es que estamos orando. Hermano, quiero que veamos algunas aplicaciones prácticas y a manera de aplicación nos debemos hacer unas preguntas. ¿Cómo debe influir en mi vida predicarme a mí mismo acerca de la misericordia de Dios para conmigo, reflejada en la obra salvadora de Cristo? ¿Cómo debe ser? Lo primero que les voy a
exponer, hermano, es lo que no debes entender acerca de esto. Y es importante aclarar algo a manera de aplicación, y es el hecho de que a Dios le agrada tener misericordia, pero no debe ser un salvoconducto para pecar. No puedo equivocarme pensando que como Dios le agrada tener misericordia, voy a pecar para tener contento a Dios. No, eso no te cabe, no puede caberte en tu mente, hermano. En Proverbios capítulo 14, versículo 9, ¿qué encontramos? Encontramos una verdad cuando dice: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Y aquí quiero, hermano, que se sitúen, porque hay una gran diferencia entre caído y necio. El caído es aquel que es cristiano, es creyente, pero en un descuido, en una tentación, cae, pero no se agrada del pecado. Pero el necio, dice la palabra, que se mofa de su pecado. No quisiera tratar a mis hermanos como necios, porque eso sería algo un poco difícil, un poco duro. Porque ya la palabra, cuando la Biblia toma el término de necio, es que estamos hablando de alguien que voluntariamente no quiere hacer la voluntad de Dios. Y eso no espero que sea nuestro caso. Pero hermano, lo que le estoy llamando realmente a reflexionar en esta tarde es que tengan mucho cuidado de querer abrazar, de querer justificar, porque Dios es misericordioso para siempre. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Dios me va a perdonar. No, hermano, ten cuidado. Hebreos, en el libro de Hebreos habla de que también Dios no va a tener mucho contentamiento con aquellos que pecan deliberadamente. Ten mucho cuidado, hermanos míos, no vaya a ser que tu hábito sea pecar deliberadamente, creyendo porque vienes a la iglesia, porque lees la palabra de Dios, ya todo está bien, y estés experimentando una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de destruir a los adversarios, dice en Hebreos. Quiera Dios que no sea así. No entiendas la misericordia de Dios de esta manera. Realmente, hermano, solo los necios pueden tomar como algo simple o insignificante su pecado. Dios se complace haciendo misericordia, pero el precio de la misma es bien alto. Dios se hizo hombre, fue humillado y murió en el más terrible de la muerte por crucifixión. Como vimos lo que hizo con gozo, pero sufrió la cruz. Hermano, Cristo sufrió la cruz por ti y por mí. Quiera Dios que nosotros no estemos tomando la sangre de Cristo por inmunda con nuestras prácticas, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de hablar. Nosotros podemos estar 2 horas sentados siendo personas intachables, pero no, el Evangelio no es solamente para 2 horas dentro de la iglesia portándonos intachablemente. El Evangelio es 24/7. Y no estamos exentos de eso, hermano. Pero tenemos un Dios misericordioso. Para eso tenemos un Dios misericordioso. Dios sabe nuestras debilidades. Dios sabe nuestros problemas. Dios sabe en lo que nosotros estamos fallando, pero Dios quiere vernos también, que la luz del Evangelio nos esté iluminando y estemos luchando para que eso no sea nuestro estándar de vida. Ahora, hermano, como segundo punto, es realmente necio ir al Calvario y ver el grandioso acto de misericordia de Dios y pensar que esto nos permite vivir una vida de despreocupación o tolerancia de nuestro pecado. Hermanos, la falta de preocupación o dolor por nuestro pecar no es una señal de comprender la misericordia de Dios, sino todo lo contrario, es una ausencia total de la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahora, lo que debemos entender como segundo punto aplicativo de la misericordia, y hermanos, es que el predicarnos nuevamente el Evangelio, el llevarnos a la cruz de Cristo, debe llevarnos en primer lugar a una profunda paz
y seguridad en nuestras vidas. Nos da la paz de pensar que si mañana, a pesar de nuestros empaños, nos volvemos a enredar en el pecado, Él volverá a tener misericordia. Pero son dos actitudes distintas. Una es practicarlo y otra es dolerte cuando caes. El primero es necedad, el segundo es lucha con el pecado. Hermanos, ¿a cuánto te predicas a ti mismo el Evangelio? Quiero terminar citando unos textos bíblicos que hablan de alentarnos en la misericordia. En Éxodos 34, 6, dice el texto que el bien y la misericordia nos seguirán. Dice en el texto en Judas, versículo 21, Judas versículo 21, dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y hermano, quiero que entiendan de que la misericordia de Dios viene con un propósito. No es el hecho de perdonarnos y ya. Es un proceso para llevarnos al fin deseado de Dios. ¿Cuál es? Que vivamos eternamente con Él. Y quiero terminar, hermanos, con el texto que se encuentra en Hebreos 4, versículo 16. Deme unos minuticos, todavía no me he comprado la tablet. En Hebreos 4, versículo 16, dice, y quiero que este hermano lo guarden en su corazón, porque es una herramienta que las necesitaremos en toda la semana, en todo el mes, en todo el año. Acerquémonos, pues, confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero esto no podemos dejarlo aquí si antes no leemos los dos versículos anteriores. ¿Por qué es que hoy podemos nosotros acercarnos confiadamente a Dios? Versículo 14, y termino empatándonos con este texto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso es que el texto que vamos a leer de nuevo nos viene ahora como miel pasando por nuestra garganta. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque quien da ese oportuno socorro, quien da esa gracia, fue alguien que fue probado mucho más que nosotros y salió victorioso. La muerte no pudo retenerlo. Dios murió y al tercer día resucitó. Ese es el Dios que creemos. Ese es el Dios que tiene misericordia para su pueblo. Hermanos, amén y amén. Ese es el Dios que nos cuida. Pero hermanos, cuidémonos de no tener a este Dios como algo ligero, como un pasatiempo. No, hermanos, Dios se deleita en misericordia. Pero lo tenemos a Él. No lo tengamos como algo banal. No lo es, hermano. Dios nos quiere y nos quiere para siempre. Vamos a orar, hermano. Señor, gracias porque una vez más, Padre, ha sido desnudado en nuestros corazones, Señor, y tu palabra, Señor, nos muestra que no nos hemos portado bien, no hemos hecho nuestra tarea, no hemos sido fiel, pero tú permaneces fiel, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos has salvado una vez y para siempre.
porque tú en el proceso nos santificas, nos glorificas, nos justificas, Señor. Sabes que necesitamos de ti todos los días, paso a paso. Por eso tus misericordias son nuevas cada mañana, porque tú sabes nuestra condición, sabes que somos polvo, Señor. Pero, oh Padre, te tenemos a ti. No tenemos una imagen, no creemos en ídolos. Tú eres el único Dios, tú eres el Rey entre todos los reyes, tú eres Dios de dioses. Señor, tú eres el único, tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin, Señor. No hay nada que se escape de tu mano, y mucho menos nosotros, Padre, que te hemos costado el precio de la sangre de tu Hijo, Señor. Oh Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. En Cristo Jesús, por tus méritos en la cruz, venimos, Padre, y te damos gracias por tu misericordia. Amén, Señor.